Capítulo 11. Examen de la propia naturaleza. El espectador del espectáculo. Volvamos a las condiciones psicológicas del Satori y a la necesidad de entrenarnos para percibir interiormente, más allá de toda forma, nuestra impresión de más o menos existir. El Zen nos dice: observa directamente tu propia naturaleza. Bien, pero, en tanto hombre natural, compruebo que no logro hacerlo. Esta capacidad de ver directamente la propia naturaleza depende de la apertura del tercer ojo, y en mí todo sucede como si el tercer ojo estuviera siempre cerrado. Sé que el tercer ojo existe en mí, que no está cubierto por un velo, que no está arruinado y que no necesita ser curado. Sin embargo, está habituado a estar cerrado y tengo que hacer algo para desprenderme de ese hábito. Entonces, me pregunto cómo haré para desprenderme de este hábito del cual surgen todos mis sufrimientos. He comprendido que existe cierta forma de usar mis dos ojos ordinarios, es decir, mi atención ordinaria, que podría gradualmente aliviar el espasmo del tercer ojo y permitir que un día, súbita y definitivamente, fuera capaz de ver mi propia naturaleza. Entonces, me pregunto cuál será esta forma de ver, qué es posible en mi estado actual y que, aunque no me pueda dar por sí misma la visión de mi propia naturaleza, modificará mi estado de tal forma que dejará de obstaculizar la apertura del tercer ojo. Sé que el esfuerzo no será un esfuerzo de contracción, sino de relajación. Pero me pregunto, ¿qué es exactamente este esfuerzo de relajación que debo hacer y que, si bien es infructuoso en sí mismo, ya que una manifestación inferior no puede ser la causa de una manifestación superior, me permitirá, por fin, abrirme a la acción directa de la realidad intemporal? Este esfuerzo de relajación consiste en cierta mirada interior que, como hemos dicho, es la que dirijo hacia el centro de mi ser cuando respondo a la pregunta: ¿cómo se siente usted en este momento desde todos los puntos de vista al mismo tiempo? Si alguien me pregunta: ¿cómo se siente usted desde el punto de vista físico?, dirijo una mirada interior hacia mi senestesia física. Si alguien me pregunta: ¿cómo se siente usted desde el punto de vista moral?, dirijo una mirada interior hacia mi senestesia psíquica, que también podemos llamar estado mental o humor. Y cuando alguien me pregunta: ¿cómo se siente usted en este momento desde todos los puntos de vista al mismo tiempo?, dirijo una mirada interior hacia lo que llamaremos mi senestesia total. Esta forma de mirar es el esfuerzo esencial que debo hacer para obtener algún día la liberación súbita de la visión de mi propia naturaleza. Con el fin de estudiar esta percepción interior especial que llamamos senestesia total, usaremos las semejanzas que tiene con la senestesia física. Hay dos puntos interesantes. En primer lugar, la senestesia es una percepción que se obtiene por una distensión. Por ejemplo, no puedo tener la sensación senestésica de mi brazo derecho, que consiste en sentir la existencia del brazo, o en sentir el brazo desde el interior si mi brazo está contraído. Cuando hay contracción, la sensibilidad del brazo está proyectada hacia la superficie. Debo descontraer el brazo para poder sentirlo en su eje central, como si, al distenderse, la sensibilidad volviera hacia la médula de los huesos. La percepción senestésica es no formal. Cuando mi brazo está contraído, siento su forma. Cuando, por el contrario, ha estado relajado todo lo posible durante algunos minutos y su sensibilidad ha regresado a su eje central,
siento el brazo, lo siento existiendo. Esto corresponde con la sensación indolora del miembro faltante que siente un hombre al cual le han amputado ese miembro, pero no siento su forma. Si pienso en él desde el punto de vista espacial, siento que es tan grande como todo el universo, como si su forma se hubiera disuelto en la totalidad del espacio. Tengo, por lo tanto, una percepción no formal de él. Estos dos puntos, distensión y percepción no formal, son comunes a las tres senestesias, pero la senestesia física difiere de las otras dos en un aspecto capital, el del tiempo. La percepción de mi existencia física es capaz de una continuidad en duración. Puedo sentir mi brazo o todo mi cuerpo desde adentro durante cierto periodo de tiempo de manera continua. Por el contrario, cuando percibo mi senestesia total, es decir, cuando me siento a mí mismo desde adentro en mi totalidad psicosomática, solo es un flash instantáneo y no puedo sostenerlo en la continuidad temporal. Esta percepción se me escapa en el mismo instante en que la alcanzo. Se me escapa en su pureza no formal e, inmediatamente, adopta la forma de percepciones formales. Por un momento, por ejemplo, me siento no muy bien, sin que la molestia tenga alguna forma. Luego, inmediatamente, siento la forma de mi molestia, el modo como no estoy muy bien. Luego la razón, según mi opinión. Luego lo que imagino que puedo hacer para estar mejor, etc. Es decir, que mi esfuerzo por percibir puramente mi existencia total solo consiguió captar mi estado de existencia actual e instantáneo, de modo que la visión que esta percepción me proporciona es una visión que al mismo tiempo ve y no ve. Ve algo de aquello que está mirando, dado que ve un aspecto instantáneo que no carece de realidad, pero no ve aquello que está mirando en su realidad moviente, que sostiene todos los aspectos instantáneos. Falta una dimensión, la del tiempo. Esta dimensión debe ser conquistada para que mi percepción de existir pueda ser una conciencia real subjetiva, una conciencia de ser. La diferencia que separa mi senestesia total de mi senestesia somática origina otra diferencia entre estas dos percepciones. Si mi percepción global de existir tiene cierta realidad, es en la medida en que esta percepción instantánea se opone a una percepción previa, es decir, en la medida en que siento que existo más o menos que un momento antes. Si me retiro del alcance de los estímulos del mundo exterior para poder consagrarme a realizar repetidos esfuerzos de percepción de mi estado de existencia, esos esfuerzos pronto dejan de dar resultados. Como mi estado de existencia no varía, por falta de influencias exteriores, mis estados instantáneos son idénticos, no se oponen. El elemento tiempo, que estaba representado por la oposición entre un momento y el siguiente en la memoria que en un momento tengo del momento anterior, ha desaparecido, y con él ha desaparecido toda percepción no formal de existir. Como hemos dicho, en la conciencia del hombre natural falta la dimensión del tiempo. Sin embargo, para que haya cierta percepción de existir, es necesario que el tiempo esté representado por la memoria y que se manifieste como tiempo en relación con las modificaciones de mis estados de existencia. De todos modos, esta percepción de existir es relativa. En tanto hombre natural, no soy capaz de sentirme meramente existiendo. Como percepción no formal, solo puedo tener la de existir más o menos que un momento antes. En relación con mi senestesia física, la situación es diferente y,
debido a que la percepción de la existencia física de mi brazo participa de lo absoluto, de lo intemporal, un hombre que ha sufrido una amputación todavía siente la existencia del brazo que ya no tiene. Entonces, la única percepción de existir que soy capaz de experimentar actualmente es una percepción limitada al momento, y es relativa. Solo es una percepción instantánea de existir más o menos que un momento antes. Mi impresión de existir varía incesantemente de acuerdo con las oscilaciones de mi relación con el mundo exterior. Es comparable con esas botellas llenas de agua que contienen una gota de aceite que sube y baja en su interior. La gota de aceite sube o baja según me siento afirmado o negado por el mundo exterior. Y mi percepción de más o menos existir consiste en percibir instantáneamente la posición de esa gota en relación con la posición que ocupaba un momento antes. Percibo las diferentes posiciones de la gota en su relación recíproca. La veo más arriba o más abajo de lo que estaba un momento antes, pero no puedo ver su movimiento. No lo percibo directamente, sino indirectamente, comparando las diferencias entre las observaciones instantáneas sucesivas de su posición. Los desplazamientos de la gota son comparables a las modificaciones de mis estados, que expresan el movimiento vital más profundo que hay en mí. Representan la primera manifestación fenoménica de mi existencia nouménica, de mi principio, del principio supremo universal que el Vedanta llama ser. Percibo estados instantáneos, diferentes y contrastados de la manifestación de mi principio. No percibo la manifestación misma en su continuidad. Solo el principio mismo puede ver sus manifestaciones en continuidad y mi conciencia solo podrá beneficiarse de su identidad con su principio cuando vea, en continuidad, la manifestación del espectáculo de mi creación o, como dice el Vedanta, cuando yo sea el espectador de mi espectáculo. A menudo se comprende mal el concepto de espectador del espectáculo. Hay quienes creen que el espectáculo en cuestión está en el nivel de los fenómenos interiores formales, es decir, creen que es el filme imaginativo de nuestras ideas y sentimientos. Este es un grave error. Nos empuja a una introspección ordinaria que nos sujeta más y más a nuestro mundo imaginario. El problema, enfrentado en el nivel más bajo, es insoluble. No podemos ser espectadores activos de nuestro filme imaginativo. Solo lo vemos cuando no estamos mirándolo activamente. Toda mirada activa hace que se detenga. El espectáculo del cual tenemos que ser espectadores está situado en un nivel superior al del filme imaginativo, en el nivel de nuestro primer movimiento no formal profundo, del cual derivan todos nuestros movimientos interiores formales. Y este primer movimiento es el que hemos llamado el movimiento de la gota de aceite. Los desplazamientos hacia arriba y hacia abajo de nuestro estado interior total, síntesis y fuente de nuestros estados somático y psíquico. Es decir, que obtener el Satori es lograr la transformación de estas percepciones instantáneas de existir más o menos que un momento antes en una percepción continua, la percepción de meramente existir. El hombre puede llegar a tener esa percepción si se entrena en tener cada vez más percepciones instantáneas. Una comparación nos ayudará a comprender qué sucede durante este trabajo. Supongamos que alguien proyecta un filme cinematográfico a la velocidad de una imagen cada 10 segundos y vemos cada imagen con claridad. Supongamos que a continuación
la misma proyección se acelera progresivamente y durante cierto tiempo todavía vemos las imágenes claramente en su discontinuidad. Sin embargo, en un momento ya no las veremos claramente en su discontinuidad, aunque todavía tampoco veremos claramente el filme en su continuidad. Finalmente, la proyección adquiere la velocidad adecuada para que veamos el filme en su continuidad. El Zen describe la etapa intermedia que separa la visión clara y muerta, conciencia ordinaria, de la visión clara y viviente, conciencia después del Satori. Llama a esta etapa intermedia en su máxima expresión Tai-I, la gran duda, y la describe como un estado mental de confusión completa sin forma. Una confusión tan completa y tan carente de forma que no constituye un estado de caos y se asemeja a la pureza transparente de un cristal inmenso detrás del cual todavía no hay nada. Esta idea de las 3 etapas sucesivas que estamos describiendo también se encuentra en el Zen. Para el hombre, antes de que estudie Zen, las montañas son las montañas y los ríos son los ríos. Cuando, gracias a la enseñanza de un buen maestro, logra cierta visión de las verdades del Zen, las montañas ya no son montañas y los ríos ya no son ríos. Más tarde, cuando ha alcanzado verdaderamente el asilo del reposo, nuevamente las montañas son montañas y los ríos son ríos. Veamos cómo es la práctica del trabajo interior que estamos describiendo. En relación con la forma de este trabajo, no podemos agregar nada a lo que ya hemos dicho. Simplemente repetiremos que la dificultad de esta mirada interior está en su simplicidad. Cuando no se logra mirar como se debe, siempre es porque uno está buscando dificultades donde no existen. La cuestión es simplemente ver si uno se siente mejor o peor en conjunto, si la gota de aceite ha subido o bajado. Esta manera de observar solo es útil si el hombre que la practica ha comprendido profundamente que, como la única solución posible para su estado actual de angustia es alcanzar el Satori, el hecho de que la gota de aceite esté arriba o abajo no tiene ninguna importancia. Lo único importante es tener la percepción continua de su movimiento y no ser feliz o desgraciado, sentirse seguro o inseguro, etc. Más allá de las preferencias afectivas, que evidentemente persisten, debe estar firmemente establecida la imparcialidad de la comprensión intelectual. Por lo mismo, es evidente que la manera de observar de la que estamos hablando presupone la comprensión de la nulidad de todas las formas de nuestros mecanismos. Al comienzo, el hombre debe analizar sus mecanismos para comprender cómo funcionan, pero el trabajo interior concreto presupone que esto ya ha sido hecho y que hemos dejado de darle importancia a los detalles. El trabajo de comprensión teórica debe ser hecho, y bien hecho, antes de que se pueda iniciar el trabajo interior concreto. Pero queda una cuestión importante que debemos estudiar. Si, en tanto hombre natural, tengo 5 diferentes maneras de pensar, ¿cuál de ellas crea el clima psicológico más favorable para mis esfuerzos por ver mi propia naturaleza? La respuesta es simple. Solo la 4ª manera de pensar es compatible con esta percepción, la del hombre que se adapta al mundo exterior real. Cuando las variaciones de mis estados de existencia dependen del mundo exterior no real y no presente que crea mi imaginación, es decir, del filme imaginativo que fabrico con la reserva de imágenes que poseo,
al margen de la realidad presente en ese momento, mi aparato mental está completamente ocupado por esa fabricación y no está disponible para una percepción activa. Solo puedo percibir activamente mis estados de existencia cuando su variación no depende de mi actividad, sino de otra actividad, la del no ser, la del mundo exterior real y presente. Y esta actividad del mundo exterior real y actual solo se relaciona con mis mecanismos psíquicos durante los periodos en que me uno a ese mundo, cuando me adapto a la realidad. Se podría objetar que, incluso en ese momento, las variaciones de mis estados dependen de cierta actividad de mi mente. Es cierto, pero es una actividad reactiva. Es reactividad, no actividad. Cuando me adapto al mundo real exterior, la iniciativa de los mecanismos resultantes en mis estados está fuera de mí, no en mí. Y esto es lo que interesa. Mientras esa iniciativa esté fuera de mí, dispongo de mi propia iniciativa para una percepción activa. La experiencia demuestra lo que acabamos de decir mejor que cualquier razonamiento. Si en un momento en que estoy ensoñando o meditando trato de percibir mi estado de existencia, debo suspender mi actividad. Debo suspender lo que en ese momento es mi vida. Si por el contrario quiero percibir mi estado de existencia en un momento en el cual tengo una ocupación real y concreta, me doy cuenta de que puedo hacerlo sin interrumpir mi acción. Puedo sentirme a mí mismo en medio de la acción. El filme imaginativo que tengo en mi mente cuando estoy prestando atención al mundo exterior presente es un reflejo exacto de ese mundo. Es reactivo. Es el mundo exterior el que lo determina. Este filme imaginativo reactivo no impide que perciba mi estado de existencia. Es como una rueda que gira al ritmo regular del cosmos, en el centro de la cual mi atención puede dirigirse a la percepción de mi estado de existencia en ese momento. Por el contrario, todo el filme imaginativo activo fabricado por mi mente sin contacto con el mundo exterior presente me impide percibir mi estado de existencia. Por lo tanto, el trabajo interior es incompatible con el sueño, con el ensueño y con la reflexión meditativa. Solo es compatible con la vida que se adapta al mundo concreto presente. Ahora podemos comprender por qué los maestros Zen repiten tan a menudo que el Tao es nuestra vida cotidiana. Un monje le pidió a su maestro que lo instruyera en el Zen y el maestro le preguntó: ¿Ya has desayunado? Sí, ya he desayunado, contestó el monje. Bueno, ve a lavar los platos, le dijo. El Zen también dice: cuando tenemos hambre, comemos. Cuando tenemos sueño, dormimos. En todo eso, ¿qué lugar hay para lo finito o lo infinito? Solo cuando el intelecto, lleno de inquietud, aparece y se apodera de la escena, dejamos de vivir e imaginamos que nos falta algo. La tarea interior consiste en un esfuerzo de distensión, en una no acción, opuesta a nuestra agitación interior refleja. Es simple, en oposición a nuestra natural complicación. Y el Zen insiste en esta simplicidad, en esta relajación. Por ello, a veces creemos que la tarea interior es fácil, que no tenemos que esforzarnos, porque ignoramos el carácter de la no acción. Creemos que solo es necesario esforzarse cuando hay que hacer algo. No obstante, si tratamos de descontraer nuestro cuerpo y de mantenerlo en ese estado de completa distensión durante 5 minutos, veremos qué esfuerzo debemos realizar para estar atentos,
ya que sin atención, cualquier grupo de músculos volverá rápidamente a su acostumbrado estado de tensión. Por ello, si bien a menudo nos recuerda la simplicidad de la tarea interior, el Zen también dice: la paz interior solo se logra después de una intensa lucha con nuestra personalidad, una lucha que debe sostenerse con fuerza y virilidad extremas. De lo contrario, la paz que se logre solo será un simulacro. Esta batalla con la personalidad no se lleva a cabo en el plano de la forma. Por ejemplo, no es una lucha contra los defectos. Es una lucha contra la inercia mental que engendra toda nuestra agitación formal interior. Una lucha contra la corriente, para remontarla poco a poco hasta la reintegración de nuestra conciencia con la fuente no formal de nuestro propio ser. Ahora es necesario completar lo que hemos dicho respecto de la compatibilidad o incompatibilidad que existe entre el esfuerzo por ver nuestra propia naturaleza y las 5 maneras de pensar. Es necesario ampliar la distinción que hemos hecho entre filme imaginativo reactivo, basado en el mundo exterior actual, y filme imaginativo activo, fabricado por nuestra mente con el material de nuestra reserva de imágenes. Esta distinción corresponde con otra que se nos impone ante la observación de nuestra vida psicológica concreta. Vivimos al mismo tiempo en 2 planos distintos, el de la sensación y el de la imaginación. La mayoría de las personas, por ejemplo, codician riquezas y lujos y esperan que ello les proporcione afirmación de sí mismos. En realidad, los hombres ricos obtienen afirmaciones de su riqueza, pero se trata de afirmaciones de 2 tipos diferentes. La riqueza nos afirma en el plano de la sensación porque favorece nuestra vida orgánica. Buena comida, tiempo de descanso, variedad de impresiones sensoriales, etc. Y en el plano de la imaginación, sentimos que somos alguien, porque poseemos todo eso. El plano de la sensación corresponde a la senestesia física. Es interesante notar que el plano de la sensación es real, mientras que el de la imaginación es ilusorio. En realidad, el plano de la sensación tiene que ver con el hombre en tanto es igual a todos los demás hombres. Es un hombre universal, mientras que el plano de la imaginación se relaciona con el hombre tal como él se percibe a sí mismo, en su deseo de ser único y distinto, es decir, con el hombre personal egoísta, que tiene la imagen ilusoria de un ego. Es ilusorio porque cada hombre solo difiere de todos los demás en factores formales y no en las condiciones específicas. Con excepción de cuando duerme profundamente, el hombre natural nunca vive en uno solo de los 2 planos, siempre vive en ambos al mismo tiempo. Su mente nunca está limitada a construir un filme reactivo, plano de la sensación, o un filme activo, plano de la imaginación. Construye incesantemente 2 filmes al mismo tiempo, uno reactivo y otro activo, y su atención pasa de uno al otro. En cada momento está solo en uno de ellos, pero los 2 filmes están incesantemente siendo construidos al mismo tiempo. Es fácil ver que no vive en el plano de la sensación sin vivir al mismo tiempo en el de la imaginación. En él, el conflicto entre su ser y su nulidad se lleva a cabo incesantemente bajo la influencia de todo lo que le sucede en el plano de la sensación, según el desagrado o el bienestar físico que experimenta, duda de sí o siente confianza en sí mismo, etc. Por otra parte,
puede parecer que a veces solo vive en el plano de la imaginación. No obstante, veremos que no es así, y veremos también que el plano de la imaginación se apoya sobre el de la sensación, depende y se deriva de él. Con tal fin, estudiemos un caso en el cual el juego del plano de la imaginación se lleva al extremo. A un empresario acaudalado le sobreviene una situación financiera que lo lleva a la quiebra y, para escapar de la vida restringida que le espera, en la cual su importancia se vería reducida, se suicida. Este hombre destruye su cuerpo para salvar la imagen que tiene de sí mismo. Por cierto, parece que su acción se realizó completamente en el plano de la imaginación y que en este caso, este plano tiene prioridad sobre el de la sensación. Pero observemos más de cerca. Este hombre se suicida para evitar perder la consideración que los otros siempre le han tenido. Pero esta pérdida de consideración es intolerable para él porque ha puesto en eso un valor extremadamente alto. Ha concebido el alto valor de esa consideración, porque la afirmación que los otros han hecho siempre de él ha representado una alianza de los otros con él en su lucha contra el no ser, una protección de su organismo contra la muerte. Por más paradójico que parezca, este hombre se suicida para preservar aquello que virtualmente lo protege contra la muerte. A la luz de este ejemplo, vemos que el plano de la imaginación es una especie de construcción ilusoria que la mente imaginativa activa crea sobre el plano de la sensación. Todo lo que en el plano de la imaginación agrada al hombre natural son cosas que siente que lo afirman porque las considera, en última instancia, favorables para su organismo. Decimos en última instancia porque no hay una coincidencia inmediata entre la afirmación imaginativa y la afirmación orgánica de la cual deriva. Consideremos otro ejemplo, la vida de un poderoso hombre de negocios que trabaja incansablemente para hacerse rico. La agitación cotidiana en la que vive es una negación del plano de la sensación. Este hombre lleva, en realidad, una vida de perros. No obstante, se aferra a su posición porque el poder que le confiere representa una protección virtual de su organismo contra la muerte. Este hombre también se suicida, aunque gradualmente, para mantener y aumentar aquello que lo protege contra la muerte. No existe una coincidencia inmediata entre la afirmación que obtiene en el plano de la imaginación y la afirmación que su riqueza le proporciona en el plano de la sensación. Sin embargo, esta última afirmación, por más virtual que parezca, la que determina y sustenta a la primera. Como vemos, el hombre natural vive incesantemente en dos planos al mismo tiempo. Estos dos planos se corresponden con los dos dominios, somático y psíquico, que hemos estudiado en un capítulo anterior. Recordemos que cada episodio de nuestra vida da como resultado reacciones concomitantes en estos dos dominios, pero que los contactos con el mundo exterior que liberan las reacciones en ambos dominios nos llegan a través de uno de los dos. El mundo exterior nos toca a través del plano de la sensación, mundo exterior efectivamente presente, o a través del plano de la imaginación, mundo exterior en la memoria, pero experimentamos cada uno de estos dos contactos al mismo tiempo y en ambos planos. El hombre natural vive constantemente en los dos planos al mismo tiempo, pero hemos dicho que solo presta atención a uno de ellos en cada momento. Cuando un hombre duerme y sueña, cuando sueña despierto y cuando medita,
su atención está fijada únicamente en el plano de la imaginación, en el filme imaginativo activo. El filme imaginativo reactivo se desarrolla al mismo tiempo, pero la atención no está depositada en él. Cuando el hombre se adapta al mundo exterior presente, en cambio, gracias a la rápida alternancia de su atención, experimenta su vida al mismo tiempo en el plano de la sensación y en el de la imaginación. Si me observo a mí mismo bien, me daré cuenta de que siempre sueño despierto un poco y a veces mucho, al mismo tiempo que me adapto al presente real para poder unirme al mundo exterior y usarlo. Con esto en mente, podemos reconsiderar con más exactitud la compatibilidad que existe entre las 4 maneras de pensar y mi tarea interior. Teóricamente la compatibilidad es absoluta. En el aspecto concreto, todo sucede como si no fuera absoluta porque nunca estoy completamente en la 4ª manera de pensar. Mi atención alterna incesantemente entre la 4ª y la 3ª, como si estuviera a horcajadas en estas 2 maneras de pensar. La meta de la tarea interior es, precisamente, quedar completamente instalado algún día, gracias al Satori, en la 4ª manera de pensar, adaptarme por fin verdaderamente al mundo exterior, alcanzar la realidad mediante la eliminación del ensueño. La experiencia me lo demuestra. Tan pronto como empiezo a hacer los esfuerzos correctos para percibir mi estado instantáneo de existencia, me doy cuenta de que esos esfuerzos restringen el filme imaginativo activo, que es incompatible con esos esfuerzos. En realidad, esos esfuerzos tienen un efecto solvente sobre mi filme imaginativo, ya que retiran mi atención de él y la colocan en el filme imaginativo reactivo. Es decir, que mis esfuerzos disuelven mi vida en el plano de la imaginación y purifican mi vida en el plano de la sensación. La tarea interior separa mi senestesia psíquica, que es ilusoria, de mi senestesia física, que es real. Separa mi vida egoísta, que es ilusoria, de mi vida orgánica, que es real. Me doy cuenta de que hay en mí una tierra real. Mi vida orgánica con sus percepciones reactiva al presente real, y un cielo ilusorio, mi vida imaginativa activa. Gracias a este cielo ilusorio, actualmente no tengo ni tierra ni cielo. Al abolir el cielo ilusorio, la tarea interior me devolverá mi tierra y esta restitución me dará al mismo tiempo la posibilidad de gozar del verdadero cielo. Este es el sentido de la frase del Zen. La tierra es el paraíso. Estas ideas que revalorizan la vida orgánica y desvalorizan la vida imaginaria nos exponen a la tentación de dedicarnos exclusivamente a nuestras percepciones orgánicas, a nuestra senestesia orgánica. Pero semejante proceder sería estéril y peligroso. Borrar artificialmente la vida imaginativa es imposible, es una pretensión absurda. No es en el plano dualista donde lo real y lo ilusorio manifiestan que puede realizarse la sutil destilación que eliminará la ilusión. Allí, nuestras manipulaciones formales interiores tienen poder. Solo nuestro principio puede efectivizar esa destilación alquímica, esa purificación. Solo es necesario que dejemos de oponernos a la acción de nuestro principio y podremos aprender a detener nuestra oposición habitual por medio de la relajación interior instantánea total de la que hemos estado hablando. La disolución progresiva de nuestra vida en el plano de la imaginación nos acerca a la liberación, al nacimiento en la realidad.
Pero, antes del Satori, esta disolución representa la laboriosa agonía del hombre viejo. De modo que la tarea interior que se realiza para ver la propia naturaleza es el verdadero ascetismo, del cual las formas exteriores de ascetismo solo son imitación. La verdadera purificación, la verdadera mortificación. Aclaremos que el verdadero ascetismo no exige la modificación de nuestra forma exterior de vida. Es importante comprender con claridad la enorme dimensión de lo que tenemos que abandonar en nuestra forma actual de ver las cosas y, al mismo tiempo, el carácter totalmente indoloro de este abandono. Actualmente, este plano de la imaginación que voy a perder es inmenso para mí. Lo es todo. Es la sal de mi vida, lo que le da sentido. Quizás sea el escenario de mis terrores, pero también es el de mis deleites, fervores, compasiones y esperanzas. El hombre natural solo puede imaginar la desaparición del sentimiento de su vida, la desaparición de la sensibilidad dualista de su alma como la muerte de su ser. Este cielo ilusorio, con sus tempestades y con sus rayos de sol, le parece más precioso que cualquier otra cosa, en particular, más precioso que su tierra, que es su cuerpo. Pero la disolución de la vida en el plano de la imaginación representa la renuncia definitiva a este cielo ilusorio, a todo lo que consideramos sagrado y supernatural en nuestra condición actual. No obstante, esta renuncia es totalmente indolora. La agonía del hombre viejo es laboriosa, es la amarga lucha con nuestra personalidad, pero no es dolorosa. Esta renuncia, en realidad, solo se realiza en la medida en que, al realizar un desplazamiento de mi atención que estimula en mí el plano de la sensación, sin arrebatar de mí nada que considere precioso en el plano en el cual lo considero así, obtengo la disipación de los espejismos que me hacían valorar a lo que carece de valor. El plano de la imaginación no me es arrebatado, eso sería horrible. Soy yo el que lo deja de lado, y esto no puede producir sentimientos de pesar, ya que el plano de la imaginación solo existe de manera ilusoria cuando estoy en él. Una tarea interior dolorosa se realiza de mala manera, ataca directamente a las emociones. La tarea interior correcta, el esfuerzo por ver mi propia naturaleza, actúa en mí, en el punto de surgimiento de las emociones. ¿Cómo podría sentir dolor de escapar de las emociones? No es necesario sentir temor de las formas cuando se trata de esfuerzos correctamente realizados en busca de lo no formal. Al disipar esta sombra, la luz disipa todas las sombras. Para consultar, descargar la doctrina suprema, le invitamos a dar clic en el link del proyecto Hubert Benoit.